Buenas tardes. Hay muchos conocidos, muchos amigos acá en la reunión y otros con los que nos conocemos hoy por primera vez, ¿no? En realidad ya las mamás que hablaron, Teresita y las otras dos mamás, la chica que cantó, la verdad que dijeron casi todo. No hay mucho más para agregar, ¿no? De todos modos vamos a tratar de agregar algo. Gracias, por empezar diría que a todos nos convoca un pathos, un dolor, digamos, ¿no? Que es la pérdida de un ser inmensamente querido. La respuesta frente a la pérdida de un ser inmensamente querido es el duelo. Es una respuesta emocional, es una respuesta ética. El duelo es absolutamente singular, cada cual hace su duelo, hace el duelo que puede, de acuerdo a de dónde viene. Cada uno de nosotros tenemos un cierto conocimiento de la vida que se llama epísteme, ¿no? Que significa conocimiento, y es desde ahí donde tomamos elementos para dar esta respuesta que significa el duelo y que, como digo, es absolutamente singular. ¿Qué quiere decir que sea singular? Que no tiene sentido comparar los duelos. Cada uno hace el suyo. Incluso duelos que se refieren a la misma persona que ha muerto son distintos. El duelo del papá y el duelo de la mamá son duelos distintos. El duelo de los hermanos son duelos distintos. Y yo siempre insisto en que hay que tener un gran respeto por la singularidad del duelo del otro. Por eso es que en estos grupos, en Renacer, no hay un decálogo que haya que cumplir respecto al duelo, sino que con qué se encuentran ustedes, con qué nos hemos encontrado nosotros cuando allá por el 91 empezamos Renacer acá en Capital. Nos hemos encontrado con un grupo de 30 personas, padres y madres que habíamos perdido hijos, que por supuesto nadie va a la facultad para perder un hijo, es decir, que sin ningún conocimiento previo estábamos todos en la misma situación. Y el grupo ofrece algo, en principio, que es un lenguaje común. El lenguaje común de aquellos que compartimos una determinada experiencia de vida. Eso significa que nos vamos a sentir más seguros de que en este grupo yo voy a poder lagrimear sin que nadie me rete o me diga eso no se hace. Y también voy a poder sonreír o reír, a lo mejor recordando algún suceso feliz, sin que nadie diga, uy, este ya se olvidó de su hijo. Porque el camino del duelo es lágrimas y sonrisas, sin ninguna duda. Yo la felicito a la chica que cantó muy bien ese tema, ¿no es cierto? Donde dice nada de tristeza. Yo creo que no podemos abolir la tristeza. La tristeza nos visita, ¿por qué no? No la tenemos que abolir. No tenemos que llegar a pensar como ondas de amor y paz. Si no, vamos a terminar siendo una secta. Tenemos que aceptar en el compañero, en el amigo, sus lágrimas y sus sonrisas. Entonces partimos de que el duelo es la respuesta, ¿cómo se podría definir el duelo? El duelo es la respuesta emocional normal frente a toda pérdida significativa. Hay palabritas en la definición que son importantes. Respuesta emocional normal, ¿qué quiere decir? Que no es una enfermedad.
que perdimos un hijo no estamos enfermos por eso. El duelo es una respuesta emocional normal frente a toda pérdida significativa. ¿Todas las pérdidas son igual de significativas? No, no son igual de significativas. Hay pérdidas que se aceptan de mejor manera que otras. Pero acá estamos frente a una pérdida muy puntual, que es la pérdida de un hijo, donde hay una inversión del proceso biológico normal. Bueno, esta pérdida es una pérdida muy significativa porque nos derrumba. Cuando yo les hablaba de conocimiento, de epísteme, nuestro conocimiento no tiene respuestas frente a una pérdida de esta naturaleza. ¿Cómo fueron los primeros momentos del duelo? Desesperación, angustia, sentirse vulnerable, sentir que uno no tiene respuestas. Es toda una construcción el duelo, que es un proceso. Un proceso es una sucesión de etapas que se van dando en el duelo, una sucesión de etapas que se van dando en el duelo. ¿De qué dependen esas etapas? De lo que nosotros hagamos. ¿Qué quiere decir esto? Que el duelo es una respuesta activa, no pasiva, activa. No depende del tiempo cronológico. Hay un libro que a lo mejor muchos de ustedes han leído de un rabino, Al Grossman, donde él dice que el duelo, el tiempo es neutral. El tiempo no pone ni quita, es lo que nosotros hagamos en el tiempo, lo que genere la diferencia de un duelo. Yo leí, por supuesto, este libro hace mucho tiempo porque Martín murió hace 24 años, ¿no? Va a ser 24 años. Lo he leído hace mucho tiempo y al principio acepté totalmente la frase de que el tiempo es neutral. Después, como uno va cambiando, porque hay una transitoriedad, todos estamos de paso, estamos en tránsito. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor lo que hoy creemos como una verdad absoluta dentro de una semana no la creemos. Vamos cambiando. Entonces yo con el tiempo haría una muy pequeña crítica a esta frase del tiempo es neutral, porque el tiempo no pone ni quita. Yo creo que el tiempo hace lo suyo, el tiempo cronológico hace lo suyo, sin ninguna duda. No estamos igual el día que murió nuestro hijo que un año después. No estamos igual. Por supuesto que es cierto lo que dice Grossman. Si yo tomo a 10 mamás que son cronológicamente del mismo tiempo de duelo, las 10 mamás están distintas. Entonces es evidente que es lo que uno ha hecho lo que ha cambiado las cosas. ¿Y qué puede hacer uno frente a la peor pregunta que se le puede hacer a un ser humano? ¿Qué puede hacer? De alguna manera tiene que responder a lo que sucedió. Esa respuesta es el duelo. Y yo siempre pienso que tenemos dos compromisos con el hijo que hoy no está. Un compromiso es el de recordarlos amorosamente y permanentemente. Esto no es nada difícil, no es nada difícil. Al menos para los que estamos aquí, para los que están en esta sala, o en tantas otras salas donde me he reunido con gente de grupos, no solo Renacer, en otras denominaciones también, nosotros no tenemos duda que es un compromiso el recordar amorosamente y permanentemente a nuestros hijos, ¿no? No quiere decir esto que uno, hoy no me acordé mucho de mi hijo, entonces, ¿quién sabe si lo quise como yo pensaba? No, no es así. El hijo está y las cosas del afuera o del adentro nos lo traen permanentemente y nosotros estamos en contacto con él. Entonces ese compromiso es fácil, el de recordarlo amorosamente, pero hay otro compromiso, un segundo y último compromiso, diría yo, que es el de volver a subirnos a la vida. Esto es mucho más difícil, volver a subirnos a la vida. ¿Por qué yo insisto de que el segundo compromiso sería el de volver a subirnos a la vida? Porque creo
que lo que nuestros hijos hubieran querido es eso, que nosotros no los olvidáramos nunca, pero que volviéramos a sonreír, que volviéramos a vivir, a hacer el amor, a estar con otras personas, a vivir la vida, esta vida que para algunos es la única que tenemos, para otros es un tránsito, un pasaje a otra vida eterna, porque esto es de acuerdo a la creencia. La creencia está en todo, la creencia está en cada palabra que decimos. Cuando yo digo mi hijo murió, hay una creencia detrás de esa palabra murió. Si yo digo mi hijo partió, es distinto. Si yo digo mi hijo se fue al cielo, es distinto. Mi hijo inició su viaje cósmico, es distinto. Yo lo he escuchado decir de todas maneras, ¿no es cierto? Pero detrás de cada palabra hay una creencia. Por eso la vida es importante vivirla, y por eso tenemos que asumir ese segundo compromiso de volver a subirnos a la vida, porque es lo que nuestros hijos hubieran querido, sin ninguna duda. Hemos cambiado tanto que reconocemos que hay un antes y un después detrás de cada pérdida significativa. Yo era de una manera en vida de Martín, hoy soy de otra manera. Realmente los cambios que se generaron en mí están dados por la muerte de Martín. ¿Dónde está cada uno de nuestros hijos? Seguramente si yo pregunto eso aquí, podré escuchar distintas respuestas. ¿Dónde está cada uno de nuestros hijos? ¿Está en el cielo? ¿Dios lo llamó? ¿Está enterrado? Pero creo que todos podemos coincidir en decir, está con nosotros, está con nosotros. ¿Y dónde está con nosotros? ¿Dónde está? ¿Acá en el cuerpo? ¿Acá en la cabeza? No. Está en un lugar que se llama espíritu. El hijo está en la espiritualidad. Es el único lugar donde lo podemos poner. No está en el cuerpo, no está en la mente. Está en nuestro espíritu. Y con su muerte, o con su partida, para que no suene la palabra tan dura, con su partida, el hijo nos concede la posibilidad de crecer espiritualmente, que se puede aprovechar o no. Porque cuando hablamos de una crisis existencial, simplemente la palabra crisis, si ustedes buscan, viene del griego, que significa peligro y oportunidad. Peligro y oportunidad. La oportunidad se puede aprovechar o no. Entonces, los hijos que partieron nos ofrecen la posibilidad y la oportunidad de crecer espiritualmente. Creo que todos los que estamos aquí de alguna manera lo intuimos y queremos llevarlo a cabo, queremos crecer espiritualmente. Por otro lado, muchos han leído todos los escritos de los Verti. Los Verti insisten sobre todo en esto, en el crecimiento espiritual, en la práctica del crecimiento espiritual. Pero no nos idealicemos a nosotros mismos. El haber perdido un hijo no nos convierte, no nos canoniza, no nos hace santos. Pero sí nos ofrece la oportunidad de ser mejor persona. Hoy me dijeron, uno puede vivir para los demás o puede vivir de los demás, que son dos cosas distintas. A lo mejor alguien que vivía de los demás, a través del crecimiento espiritual, puede ser que decida vivir para los demás y no de los demás. Entonces, estamos de acuerdo en que el Hijo está con nosotros, que está dentro nuestro. Después, tal vez para algunos está en el cielo, para otros no, o está en el cementerio, pero con nosotros seguro que está. La gente se va convenciendo de que no está en el cementerio. Y esto no es difícil verlo.
¿Por qué? Y porque al principio uno va mucho al cementerio y después va cada vez menos. ¿Y a qué se debe? ¿Que dejó de quererlo? ¿Que dejó de extrañarlo? No. Se debe a que se da cuenta que lo tiene con uno y ya no necesita ir tan lejos para llevarle flores a ese resto humano. Ustedes van a un cementerio y ven, caminan un poco y ven las tumbas que tienen flores y las que no la tienen. Y cuando ven las que tienen flores, lean la fecha, son fechas recientes. Cuando ven algunas que están un poco abandonadas, son fechas más antiguas, son más antiguas. Y uno dice, uy, estos padres lo han olvidado. No, tal vez no lo han olvidado. Simplemente sienten que lo tienen con ella, que no necesitan ir al cementerio. Esto no quiere decir que alguien no pueda ir al cementerio, porque hablábamos de la singularidad del duelo y del respeto por la singularidad del duelo del otro, que se puede dar incluso en una pareja de padres que han perdido hijos y que tienen la enorme complicidad de haber tenido hijos y de haber perdido un hijo. Son duelos diferentes. Y yo les insisto, respeten mucho la singularidad del duelo del otro. No le digan, no llores. Si quiere llorar, que llore. Es su duelo. Si quiere ir al cementerio, aunque yo no quiera ir, que vaya al cementerio. Cada uno tiene que respetar esa singularidad. Yo veo muchas veces en las parejas que hay un control del duelo del otro. Controlan el duelo del otro. Como si estuvieran evaluando si realmente lo quisieron tanto como dicen a su hijo. Entonces, supónganse, a lo mejor el marido, el padre, quiere a su mujer, la quiere y la desea, y quiere tener relaciones sexuales. Y la mujer le dice, eso es lo que querés a tu hijo, ahora me venís con eso. ¿Cómo voy a tener un orgasmo si mi hijo está muerto? O sea, fíjense que irrespeto por la singularidad del duelo. No tener un orgasmo, no hacer el amor, no disfrutar, no reír, no cantar, no tocar la guitarra, ¿significa que nos hemos olvidado de nuestro hijo? No, no significa eso. Significa que estamos más cerca de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con lo que tal vez haya sido su mandato. Papá, reír. Papá, divertirte. Papá, querer a mis hermanos, amarlos, a tu mujer, a todos. No dejes de vivir, no dejes de olvidarme, no me olvides. Entonces, cada vez que yo me siento bien, que tengo un rato de armonía, de cierta felicidad, siento que estoy más cerca de mi hijo, porque es lo que mi hijo hubiera querido. Y en cambio, cuando yo dramatizo, cuando yo me hago el drama, cuando yo me visto de negro y lloro, cuando yo pretendo que paren al mundo porque mi hijo murió y que todos vengan a consolarme a mí, en esa postura me aleja de mi hijo. Estoy seguro que no es lo que mi hijo hubiera querido. Estoy hablando de posturas que significan estados de ánimo. Por ejemplo, la humildad y la soberbia, que son muy distintos. Yo insisto mucho, es desde la humildad donde podemos hacer el duelo más saludable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se demuestra la humildad? Finalmente, y después de mucho patalear, poder llegar a decir, ¿por qué no a él? ¿Por qué no a mí? Eso es humildad. Mientras yo insista, ¿por qué a él? ¿Por qué a mí? Eso es soberbia. Eso es poner adelante el sufrimiento personal. Incluso quitarle el protagonismo al hijo. El protagonista es el que murió, no yo que quedé. Entonces, hagamos un duelo con la mayor humildad posible. Aceptemos que las cosas son como son. Cada uno, de acuerdo a su creencia, verá si cree en Dios o en el destino o en el azar. Pero lo cierto es que los hechos están consumados y que yo tengo que dar una respuesta y que esa respuesta es el duelo y que yo quiero que sea la respuesta más saludable posible y seguir teniéndolo conmigo.
Entonces hablamos de humildad y de soberbia, hablamos de activo y de pasivo. Dijimos el duelo es un proceso activo, es lo que yo haga en el tiempo, no pasivo. Entonces, yo no me puedo cruzar del brazo porque la respuesta pasiva es la respuesta social, es lo que nos dicen los que no estuvieron en el infierno, nos dicen los que no pasaron por el infierno, nos dicen los que no tienen la experiencia de haber pasado por ahí. Entonces, ¿qué dice la sociedad? El tiempo todo lo cura. Tenés otros hijos, tenés que levantarte, tenés otra mujer. Estas son las frases hechas que ustedes tienen que haber escuchado permanentemente, sobre todo viniendo del otro, no en el grupo, no. Pero el otro, el que no tiene la experiencia, con su mejor intención nos dice estas cosas. Y nosotros nos damos cuenta que no nos sirven esas cosas. Alguien, un filósofo, dice, la experiencia arrasa con el concepto. El concepto es lo racional, lo que está en la sociedad. La experiencia es lo que hemos tenido nosotros. La experiencia arrasa con el concepto. Yo me doy cuenta que muchas de las cosas que yo he sentido y siento no tienen nada que ver con lo que la sociedad piensa que debe ser un duelo. Y respeto mi singularidad. La sociedad es así, ¿no es cierto? Mamá perdió un hijo, puede no ir a trabajar por unos días y se acabó, después ya terminó. Nadie acepta que el duelo sea un sentimiento permanente. Al contrario, incluso desde la sociedad y desde el conocimiento racional se habla del final de duelo, que hay una final de duelo. Que hay una explicación psicológica, psicoanalítica con respecto al final del duelo, no viene al caso. Yo creo que no hay un final de duelo y creo que el duelo ¿qué es? Es un sentimiento. ¿Cuánto dura? Es permanente. Me va a acompañar hasta que yo me muera. Porque no se puede salir del duelo. La única forma de salir del duelo es la reposición del objeto perdido. Esto es imposible. Por lo tanto, yo vivo y viviré y seguiré viviendo con mi duelo por la muerte de mi hijo. Pero, si bien es un sentimiento permanente, no debe ser un sufrimiento permanente. Porque aceptando lo que mi hijo me hubiera dicho, que no sufra, que me vuelva a subir a la vida. Hay muchas palabras que podemos usar en el duelo. Las palabras son muy importantes. Son tan importantes que nos permiten comunicarnos. Los símbolos, las palabras son símbolos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablar de permisos y prohibiciones, que son palabras, ¿no? Yo creo que el proceso del duelo es un camino de permisos y prohibiciones. ¿Quién pone los permisos? El hijo muerto. ¿Quién pone las prohibiciones? Nosotros. Entonces, paso un buen momento, me siento culpable, me pregunto cómo, entonces no lo quise a mi hijo. Sí que lo quiero. Las prohibiciones las pongo yo, los permisos los ponen los hijos que hoy no están. Lo que quiero insistir es en esto. Tenemos una oportunidad. La muerte de un hijo nos ha dado la oportunidad de crecer espiritualmente. Está en nosotros aprovecharlo o no. Les acabo de decir hace un rato, ojo que no estamos canonizados por haber perdido un hijo, es que no somos santos por haber perdido un hijo. Muchos han seguido siendo la misma persona con un hijo menos. En general nosotros no los conocemos porque no vienen estos grupos. Los que vienen a estos grupos vienen porque quieren crecer. Claro que quieren dejar de sufrir y se encuentran comprendidos en un grupo como este. Pero además quieren crecer. ¿Y crecer qué significa? Darle importancia al otro. Salir de mí mismo. Cuando yo antepongo el sufrimiento a la muerte de mi hijo, no salgo de la mismidad, no salgo de la imagen, de lo que yo soy, de la mismidad. Hay que salir de esto, hay que llegar al otro. El otro es muy importante. ¿Cuáles son los otros? Yo le llamo las cartas que uno tiene. Si yo le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿qué cartas buenas tenés?
me hablarían de los otros buenos que tienen. Me dirían, bueno, tengo a mi mamá, a mi hermano, tengo un hijo, estas son cartas buenas, son los otros. Y debemos insistir en comunicarnos y vivir en comunidad, es decir, generar el nosotros, generar el nosotros. El nosotros es el respeto por el otro. Fíjense hasta qué punto el otro nos modifica. Dicen que el otro es hacedor de subjetividad. Le cambia a uno la subjetividad, ¿quién? El otro. Fíjense de qué manera nos ha cambiado la subjetividad el otro, que es nuestro muerto. Porque Martín es el otro, es el otro. Yo a veces pienso en algunas creencias que no tengo, ¿no? ¿Será así de Martín? Habrá tenido que vivir 20 años porque esa era su misión, porque Dios le ha encomendado una misión, y luego a los 20 años, cuando él cumplió esa misión, se lo llevó otra vez. ¿Y cuál era la misión de Martín? No voy a caer en la idealización de mi hijo, y les sugiero a ustedes que no caigan en la idealización del hijo de cada uno de ustedes, porque todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos. Es cierto que le hemos dado mucho amor. El amor se manifiesta, el amor se expresa. El amor que no se manifiesta ni se expresa no existe, porque sería el amor platónico, como la frase hecha, un amor platónico. Es un amor que no se manifiesta ni se expresa. Entonces nosotros hemos expresado y manifestado amor a ese hijo que no está. Y muchos nos preguntamos al principio, ¿habrá sido suficiente? ¿Habrá sido suficiente? Y rebobinamos la vida y vamos para atrás y decimos, ¿por qué no hice algo más? ¿No? Yo les digo, el amor que cada uno le ha dado a su hijo, que ha expresado y que ha mostrado y manifestado, es suficiente. ¿Desde dónde es suficiente? Desde la imperfección que todos tenemos. Por eso es suficiente. Si fuéramos perfectos, tendríamos que hablar de que solo el perfecto puede tener una suficiencia total. Nosotros no la tenemos, somos imperfectos. Somos imperfectos como papá y mamá. Nuestros hijos han sido imperfectos también como personas. Yo digo, ¿qué mensaje me dejó Martín? Un mensaje hermoso, hermoso. Martín era el amor, el amor a su familia, a sus hermanos, a sus amigos, a los viejos, aunque no fueran sus abuelos, a los chicos. Era la vida, porque era una sonrisa permanente, una alegría. Yo digo, bueno, ese es el mensaje que a mí me deja Martín. Y con eso que me deja Martín, yo estoy seguro de que él está queriendo que yo vuelva a subirme a la vida. A lo mejor para transmitir todo ese amor que él en sus 20 años pudo transmitir. No hubo gente que no lo quisiera. Era notable. Y yo digo, bueno, ese es el mensaje que me dejó Martín. Además, yo estoy acá porque me trajo Martín. Y ustedes están acá porque los trajo el hijo muerto, o el hijo que partió, o el hijo ausente. Están acá por eso. Muchos tenemos las buenas cartas en la mano de tener otros hijos vivos, como los tengo yo. Pero mis hijos vivos, a los que yo amo, no me trajeron acá. No me trajeron acá. A mí me trajo Martín. Digamos, si hay un antes y un después en mí, el cambio lo generó la muerte de Martín. Es decir, lo generó Martín. Y no mis hijos vivos, a los que yo amo intensamente y a los que he desatendido. Porque me acuerdo al principio, yo he hecho un duelo muy egoísta, un mal duelo al principio. Me preocupaba nada más que por mí, por mi sufrimiento, no veía nada. No me interesaba si mi pareja yo estaba ausente con mi pareja. Tampoco atendí en un principio el duelo de mis hijos, que habían perdido a su hermano y además tenían un padre lloroso, que tampoco los contenía. Reconozco haber hecho un duelo, diría desde la soberbia, con mucho egoísmo. Luego he tratado de corregirme y de mejorar, y me he disculpado.
me he disculpado con todo, incluso con mis hijos vivos, a los que les he escrito cartas, algunas están en mi página de internet, donde yo me disculpo con respecto a mis hijos vivos por no haberlo contenido en su momento, porque yo anteponía mi sufrimiento. Entonces, esto recuérdenlo, el duelo es un camino de permisos y prohibiciones. Depende de ustedes. No pongan ustedes las prohibiciones. Anímense a subirse a la vida, porque de esa manera van a estar más cerca de sus hijos todavía. El tiempo pasa y todos estamos en esta transitoriedad que, como decíamos, a lo mejor algo que yo creía a pie juntillas hace 5 años no lo creo ahora. Todo va a cambiar. De todos modos, hay un escrito muy cortito que para mí no cambió, digamos. Hay otros escritos, hace 20 años que vengo escribiendo cosas sobre el tema. Hay algunas de esas cosas que no las volvería a reescribir. O si lo haría cambiando cosas. Pero esto, yo creo que acá dice, escrito en el 2003, yo escribiría ahora lo mismo. Escúchenme. Dice, con el tiempo pienso que a partir de la pérdida de un hijo se inicia un proceso reparatorio que es una finalidad prioritaria en sí mismo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Se inicia un proceso reparatorio que es una finalidad prioritaria en sí mismo, que reina universalmente en nuestra vida, que está continuamente presente, aún en aquellas ocasiones en que creemos no estar pensando en absoluto en ello, que condiciona nuestro mundo interior y que rige secretamente muchos de nuestros estados emocionales y muchas de nuestras decisiones. A veces no somos demasiado conscientes de esta permanente y sutil correspondencia entre nosotros y el hijo muerto que está dentro de nosotros, porque nosotros lo tenemos ahí para que él sobreviva su muerte física, ¿no es cierto? A veces no somos demasiado conscientes de esta permanente y sutil correspondencia que hay. Sin embargo, sería bueno reconocerla y aceptarla, porque ella es la evidencia de que nuestros hijos, a modo de una amorosa unión, se han quedado en nosotros. Dice otoño del 2003. Esto yo lo escribiría hoy de la misma manera. Y así como le digo que amo a todos mis hijos, tengo que reconocer que los cambios estructurales que generó en mí la crisis existencial de la pérdida de un hijo me han cambiado, más allá de lo que me cambian los hijos vivos. Esto no es cuestión. Entonces, ¿a qué hijo querés más? No me refiero a eso, no me ocupo de eso. Sí hay gente que se ocupa de eso, ¿a qué hijo querés más? Porque alguna mamá ha dicho, teniendo muchos hijos, y que le han preguntado ¿a qué hijo querés más? Y ella, en una respuesta casi platónica, dijo: quiero más al hijo enfermo hasta que se cure. Quiero más al hijo que tiene hambre hasta que coma. Quiero más al hijo que esté triste hasta que se alegre. Está bien, es una respuesta, ¿no es cierto? Pero, diría yo, muy platónica. Actualmente estaba leyendo en estos días un escrito de dos pedagogas francesas donde se hace un estudio a muchos padres para ver si existe el hijo preferido, el hijo preferido. Es notable, la investigación es una larga estudio, pero al principio todos de entrada dicen no hay un hijo preferido. Cuando termina toda la experiencia, la evaluación que dura meses, el 80% de los padres dice que tienen un hijo preferido. Mira vos, ¿no? Nosotros rechazamos mucho esas cosas, no, a todos los hijos se los quiere igual, decimos, ¿no? Estas son respuestas hechas, estos son conceptos racionales, que no tienen que ver, de lo racional no se puede hablar. Uno dice,
¿qué es la muerte? No hay una respuesta. La pregunta es una pregunta ontológica, es una pregunta que corresponde a la filosofía teórica, no hay una respuesta a la muerte. Ahora, si yo pregunto, ¿qué es la muerte de Martín para Carlos? Ahí sí podemos dar una respuesta. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿El amor como idea platónica? ¿Qué es el amor? El amor, hay muchas frases que traten de decir lo que es el amor. Tarjeta de Navidad, libros de autoayuda, está lleno de frases hechas. ¿Qué es el amor? El amor no se puede analizar así. Se puede analizar el amor que cierta mujer tuvo por cierto hombre. Eso sí podemos analizar, pero no el amor suelto en el aire. Entonces, tenemos una posibilidad que nuestros hijos la otorgan, de crecer espiritualmente, de aceptar al otro, de tratar de vivir para el otro y no del otro. Un pequeño concepto, yo no quiero abrumarlo con cosas que tengan que ver con filosofía ni nada de eso, pero el concepto del sujeto, la filosofía que tiene siglos y siglos de antigüedad, ha ido cambiando. Para muchos siglos de psicología, el otro era el semejante, el que es igual a mí, y no era el diferente, porque el otro puede ser semejante o diferente, ¿no es cierto? Si el otro es semejante, yo no crezco, porque el otro no me agrega nada, porque es igual a mí. Si el otro es diferente y yo lo miro a los ojos y podemos establecer una relación intersubjetiva, entonces yo crezco y yo aprendo. Si aprende del diferente, no del semejante. Mañana va a haber un partido muy importante, ¿no?, que es River y Boca. Digamos, uno sería el otro del otro, ¿no es cierto? Yo siempre comento, qué importante es Boca para River y qué importante es River para Boca. Ninguno de los dos solo podría ser lo que es, porque le falta el otro. El otro es el dador de subjetividad. Boca ayuda a que River tenga identidad. River ayuda a que Boca tenga identidad. Pásenlo a las personas esto. Pásenlo a las personas. Y traten de aquí en más, de que cada vez que están con alguien, que es el otro, primero mirarlo a los ojos, mirarse a los ojos. La mirada del otro, escribe Sartre, me da identidad. Mirarlo a los ojos. Y cada vez que están con otro, traten de sentir que de los dos, el más importante es el otro, y no ustedes. De esa manera van a poder vivir para el otro y no del otro. Es decir, que hay que tratar de configurar en nosotros la unión de los sujetos, el nosotros. Ustedes saben perfectamente cómo está el mundo. Ustedes saben perfectamente, ven televisión, ven programas. Ustedes saben cómo está el mundo. Ustedes saben que el mundo no practica la alteridad para nada. Que el otro diferente al mundo no le interesa. Si ustedes ven un programa de televisión, los inventados son todos semejantes. No se invita a diferentes, en ningún caso, ¿no es cierto? Entonces nosotros tratemos de mirar a los ojos al diferente y poder crecer juntos, establecer la intersubjetividad. Fíjense qué importante es en un mundo globalizado que se unan los conocimientos, que se una el saber para lograr algo. Ustedes imagínense, para cambiar la tripulación de la Soyuz, esta cápsula espacial, la cantidad de gente que tiene que trabajar y de técnicas distintas. Ahí tiene que haber químicos, físicos, médicos, ingenieros, de todo. Tiene que haber una intersubjetividad. Tiene que haber una intersubjetividad. Se tienen que unir muchos para hablar del mismo objeto y hacerlo crecer. Entonces, tomemos en cuenta esto. Yo creo que yo le agradezco mucho a Martín, ¿no?, que haya generado en mí todos estos cambios. Y lo tengo conmigo. Hay una frase que yo he escrito que es: la muerte no es ausencia, es una presencia distinta, ¿no es cierto? Bueno, tengo que reencontrarlo. Cuando se fue,
para mí se fue, no estaba. Luego empecé a hacer las etapas del duelo. Primero la negación, no puede ser, esto es una pesadilla, no fue así, no se murió. La negación, la bronca, el resentimiento, la búsqueda de culpables, la idealización, para finalmente bajar los brazos agotado, y empezar a aceptar que Martín se había muerto y que yo tenía que encontrarlo en alguna parte. Tal vez al principio pensaba que estaba en el cementerio porque iba bastante. Después me di cuenta que no, que estaba conmigo y ya lo había reencontrado. Entonces ahí dije, la muerte no es ausencia, es una presencia distinta con la que tenemos que aprender a relacionarnos y a comunicarnos. Y ha modificado en mí todo, sobre todo la relación con el otro, que para mí pasa a ser mucho más importante que antes. El otro son todos los otros. Mis hijos vivos, que tengo la suerte de tenerlos, son un otro muy importante para mí. Y ahora lo miro a los ojos y acepto la diferencia, y acepto que con mi hija o con mi hijo, que no estemos de acuerdo en algo y que ellos actúen por voluntad propia, de acuerdo a lo que ellos piensan, acepto, trato de no someter al otro, porque en general la gente que hace con el otro distinto, diferente, trata de convencerlo. Si no puede convencerlo, trata de coimearlo. Si no se lo puede coimear, hay que tratar de eliminarlo. ¿Por qué? Porque la verdad subjetiva la tengo acá y todo lo que piensen distinto están equivocados. Esto lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Ahora tenemos que aprender a reconocer la importancia del otro. Para mí son tan importantes, por ejemplo, los otros que me visitan en el consultorio, son tan importantes, son más importantes que yo, sin ninguna duda. Yo aprendo con cada uno de los que me visitan. Yo le transmito lo mío, pero además crezco y aprendo con lo que ellos me dicen. Entonces creo que es una buena oportunidad de no desaprovechar este dolor tremendo que nos dio la vida para poder pensar en los demás más que en nosotros mismos. A lo mejor, Teresita, si quieren hacer algunas preguntas, puede ser. No resulta muy fácil hacer esta charla, este coloquio con ustedes, porque es un grupo humano muy heterogéneo. Acá tenemos duelos de días, de meses, de muchos años, tenemos chicos que murieron por accidente, o se suicidaron, o por enfermedad. Yo lo digo en mi libro, no comparemos los duelos, no comparemos. Estamos en duelo, todos perdimos un hijo, pero no comparemos, porque yo he escuchado a madres que decir, yo hubiera preferido que mi hijo muriera como murió el tuyo. ¿Cómo vas a preferir que tu hijo muera? No, que de la mejor manera posible, morir 5 estrellas, qué sé. Aceptar, ¿no? Y sin embargo, hay gente que polemiza con eso y envidia el duelo del otro. Envidia, ¿de dónde sale la envidia? Del odio. Hay dos sentimientos básicos, el amor y el odio, ¿no? La envidia, los celos salen del odio. Y la relación con el muerto, a mí me gusta nombrarlo así, es una relación amorosa, sin ninguna duda. Es una relación de amor. Y yo soy muy responsable de esa relación, porque mi hijo ya no me puede ayudar a que yo lo recuerde ni a que yo lo olvide. Estas son decisiones que tengo que tomar yo. Hay un escrito que les recomiendo que es muy bueno, que se llama Recordando a los difuntos, que es de Kierkegaard, un filósofo católico. Es muy interesante, Recordando a los difuntos, donde ahí él dice, el muerto ya no nos puede ayudar a que nosotros lo olvidemos ni que lo recordemos. Esto es nuestro trabajo personal. Además, la relación con el muerto no se modifica, porque como cayó, quedó. Ya está, no puede.
Las relaciones entre dos vivos se modifican permanentemente, es una relación dinámica. Yo hoy puedo amar, y a lo mejor mañana puedo amar más que hoy, y pasado menos, y puedo llegar al desamor. Las relaciones entre los vivos cambian. Entre un vivo y un muerto, la relación ya no cambia. Pero es responsabilidad del vivo mantener esa relación. Ustedes tienen la responsabilidad de mantener la relación con ese chico que hoy no está. Por eso yo les digo, el primer compromiso es recordarlo permanentemente y amorosamente. El segundo, no se lo olviden, es el volver a subirse a la vida. Acá hay mucha gente que está haciendo eso. Teresita, por ejemplo, el laburo que hace, que se lo han agradecido. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es volver a subirse a la vida. A Teresita, que yo no sé si leyó o no la alteridad, a lo mejor la leyó, pero ella la practica la alteridad. No leyó a Emmanuel Levinas, que es un filósofo francés que habló de la alteridad y habló de la importancia del otro, escrito con mayúscula, no el otro como objeto, sino como sujeto. Ella a lo mejor no lo leyó, pero la practica permanentemente. Para ella, el otro siempre es más importante que ella. Y para ella el otro es un sujeto, no es un objeto, porque al objeto hay que usarlo. Yo no puedo tener una relación intersubjetiva con un objeto, con esto, no lo puedo tener. Yo no puedo usar esto, que lo voy a usar ahora. Pero ella que es sujeto, sí yo puedo tener con ella una relación intersubjetiva, porque nos miramos al sol. Fue un gusto estar con ustedes. Esperen que les quería decir, porque habitualmente cuando uno termina de hablar hay un aplauso, y bueno, yo les digo que yo voy a aplaudir con ustedes porque estamos aplaudiendo a los chicos.